Estamos en el libro de Hechos. Hoy vamos a estar en el capítulo 4. Estamos estudiando un poco de historia, el inicio de la historia de la iglesia. Y la historia no ha terminado, la historia se sigue escribiendo porque la iglesia aún está aquí y la historia no va a terminar hasta que Cristo regrese por su iglesia. Quiero creer que todos los que nos llamamos cristianos amamos a Dios, amamos a Cristo. Cristo ha cambiado nuestras vidas, a muchos. Cristo nos ha dado salvación. Cristo nos ha dado una vida eterna o nos promete una vida eterna. Cristo nos guía en diferentes circunstancias de la vida. Quiero pensar que a algunos Cristo ha estado ahí para ayudarles a través de situaciones, problemas, circunstancias. Y si todo esto es cierto, ¿por qué entonces nos da temor muchas veces testificar o hablar de Cristo Jesús? Algunos dirían, pastor, yo no lo hago porque no sé qué decir. Otros dirían, no quiero decir algo incorrecto, o tengo temor que me vayan a hacer una pregunta al de la cual yo no voy a tener una respuesta. La razón más importante el día de hoy, según las encuestas, la razón principal el día de hoy, el por qué la iglesia o los cristianos tienen temor en testificar y hablar de Cristo Jesús es porque no quieren ofender a alguien. El hablar de Cristo Jesús y su verdad es hoy en día contracultura. Pero tú y yo tenemos que decidir como cristianos en dónde estamos parados. Pedro y Juan, según hemos visto en la historia que hemos venido estudiando en las últimas semanas, sanaron a un mendigo que estaba afuera del templo, a la entrada del templo, un hombre cojo de nacimiento, dice la historia. Pero una vez que fue sano, entró con Pedro y Juan al templo por primera vez, después de 40 años, caminando, y no solamente caminando, sino saltando y alabando a Cristo Jesús. La multitud que estaba ahí se asombraron y se le quedaron viendo y empezaron quizás a cuestionar qué pasó. ¿No es este el hombre que estaba enfermo a la entrada del templo? Véanlo ahora. Y comienzan a preguntarse cómo ha sucedido esto. Pedro les dice que se trata de Cristo Jesús. No solamente exalta a Cristo Jesús, sino también que los dirige y los guía, los apunta hacia Cristo. Y esto causó una ofensa. Permítame orar. Amado Señor, en esta hora, mientras preparamos nuestra mente y nuestro corazón, te pido que tu Espíritu Santo continúe hablándonos y nos ayude a no solamente a entender tu palabra, pero que Señor, a través de tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra en nuestras vidas, por práctica en nuestras vidas. Que venga a hacer lo que tenga que hacer en nuestros corazones y cambie nuestra manera de pensar y de vivir para gloria de tu nombre. Aquí estamos delante de ti, simplemente queremos, Señor, no solamente queremos escuchar tu palabra, pero ser hacedores de tu palabra para tu gloria. Dame de tu gracia y tu favor para comunicarla, Señor. Que no sean simplemente palabras mías, sino tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros el día de hoy, para gloria de tu nombre. Yo oro. Amén y amén. Amados, el punto número 1 de esta plática de hoy es proclamar a Cristo. Es ofensa o va a ser ofensa para algunos y salvación para otros. Permítame leer, estamos en el capítulo 4 de Hechos. Permítame leer los primeros 12 versículos. Y la palabra del Señor dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, o sea, después de que el pueblo estaba así como, ¿qué ha pasado con esta persona que antes estaba coja de nacimiento, pero ahora
ha sucedido un milagro. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En nuestra sociedad, mis amados, y nuestra cultura, se puede hablar libremente de muchas cosas. Es más, se puede hablar de religión, se puede hablar de figuras, se puede hablar de política, se puede hablar de muchas cosas hoy en día. Pero el mencionar a Cristo Jesús y su verdad es una ofensa para muchos. Llamaron la atención cuando este hombre entró adorando y alabando al Señor, y cuando fueron cuestionados, que ellos dijeron: es por medio de Cristo Jesús, llamaron la atención. Déjame decirte, vas a llamar la atención de la gente para bien o para mal si comienzas a hablar de Cristo Jesús. Pedro y Juan llamaron la atención, no solamente de la multitud, pero de los sacerdotes, del capitán del guardia del templo, de los saduceos. Estos eran líderes de la sociedad, mis amados. Estos eran líderes religiosos, pero también políticos. Estos eran los saduceos de los que se menciona aquí. Era una rama religiosa con una teología liberal. Si no quieres llamar la atención como cristiano, quédate callado. Pero en el momento en que proclames a Cristo Jesús y su verdad, estarás llamando la atención de muchos. Estos líderes se molestaron, dice el texto, porque los apóstoles estaban enseñando a la gente sobre Cristo Jesús y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Oh, si tan solo hubieran estado mejor enseñando simplemente otras cosas religiosas, si tan solamente estuvieran hablando de tradiciones, o si hubieran estado mejor hablando quizás de política o de igualdad de derechos u otro tema religioso, cultural o político, amados, no hubiera habido ningún problema. Pero la verdad de Cristo Jesús los indignó, dice el texto. A muchos les gusta hablar de cosas religiosas, pero cuando mencionas a Cristo Jesús y su verdad, cambia la conversación. Muchos cristianos hoy en día incluso han dejado de orar públicamente con el fin de no ofender a alguien. Dice que los líderes estaban tan enojados que arrestaron a Pedro y Juan y los encarcelaron. Quizá tú y yo no vamos a ser encarcelados por hablar de Cristo Jesús, por lo menos no en este país, mis amados, o por lo menos por ahora. Pero podría ser objeto de burla, ser aislados, excluidos de ciertas situaciones sociales.
Es más, podría causar problemas dentro de tu familia. Podría perjudicar las posibilidades inclusive de avanzar en un trabajo o inclusive quizás perder tu trabajo. Pero déjame decirte desde ahora, Cristo Jesús vale la pena, mis amados. Porque a través de su evangelio, aunque para muchos va a ser una ofensa, muchos han sido y van a ser salvos a través de la verdad de Cristo Jesús, a través de proclamar a Cristo Jesús. La iglesia que antes había comenzado con 120, había crecido a 3000. Y dice que después de esto que pasó y Pedro se levantó y les predicó acerca de Cristo Jesús, el número subió a 5000 hombres, no se contaban mujeres y los niños. La iglesia estaba creciendo de una manera exponencial porque se estaba exaltando y predicando acerca de Cristo Jesús. Hoy en día es lo contrario. En las iglesias donde se predica acerca de Cristo Jesús son las más vacías. Oh, pero predícales de algo más. Predícales de la prosperidad. Y esas son las iglesias que tienen miles de personas. Qué triste. Un grupo de personas muy poderosas, dice el texto, que se reunió a la siguiente mañana. Era una mezcla bastante interesante. Dice que habían líderes políticos, habían líderes religiosos, habían representantes de la sociedad. Algunos de esos representantes del que menciona aquí Lucas en el libro de Hechos eran los mismos personas que habían juzgado y condenado a muerte a Jesús. ¿Te puedes imaginar por un momento Pedro y Juan al ver a todas esas personas alrededor de ellos? Dice que los pusieron en medio. Este era como se llevaban a cabo los procesos judiciales de este entonces. Las personas se traían en medio de un concilio y se ponían en medio y entonces eran cuestionados y entonces para ser juzgados. Y entonces ponen a Pedro y Juan en medio. Imagínate en ese momento. Dice, ellos saben que están a punto de ser juzgados. Y están en medio de todos estos líderes que están ofendidos por lo que ellos han estado diciendo. Y una vez que los ponen en medio, les hacen una pregunta. Dice, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Mira que no niegan el milagro que ha pasado. Ellos saben que ha habido un milagro. Lo que están cuestionando es la fuente de ese milagro. ¿En qué nombre, con qué poder o autoridad se ha hecho esto? Porque todo se trata acerca del nombre de Cristo Jesús y la autoridad que hay en su nombre. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué haremos nosotros si un día nos cuestionan acerca de este Cristo Jesús que tú dices que predicas o que tú dices que tienes una relación con Él? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos interrogados acerca de Cristo Jesús? Espero que todos estemos preparados para ese momento, mis amados. Y Pedro entonces se dirige al concilio, como vimos en el texto. Oh, wow. Y yo no sé si usted se dio cuenta lo que Pedro hace. Primero, él comienza exponiendo la hipocresía de la molestia que ellos tenían. Dice, ustedes están cuestionando acerca de este hombre que ha sido sanado. ¡Qué hipócritas! No lo dice, pero lo insinúa. Es una hipocresía que ustedes ahora estén cuestionando lo que ustedes con sus mismos ojos están viendo. Y no solamente eso, sino entonces proclama nuevamente el nombre de Jesús enfrente de ellos. Y no solamente eso, sino los confronta a cada uno de ellos con la responsabilidad que ellos tienen con la muerte de Jesús. Y después proclama a Dios en la resurrección de Cristo Jesús. Vea todo lo que está pasando aquí. Era porque en ese momento para que lo apedrearan o lo crucificaran también. Le da a Jesús, Pedro viene y le da a Jesús la gloria en medio de ellos por el milagro hecho. Y después termina citando las escrituras de Salmo 118, donde dice que la piedra fue desechada por los constructores, pero que esa piedra ha venido a ser la piedra principal para construir las vidas, para construir toda una sociedad, para construir una cultura, para construir su iglesia. Pero ustedes lo han desechado. Pero Él ha venido a ser la piedra angular.
Los líderes religiosos pensaron que ellos estaban juzgando a Pedro y Juan, pero es Pedro quien los confronta con la verdad del evangelio, mis amados. ¿Cómo es que este Pedro puede hablar de tal manera, con tanta autoridad y sabiduría? El texto lo dice. Dice que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo. Esa fue la diferencia. Tuvo la capacidad de proclamar la verdad del evangelio y presentar una defensa con valentía, no en sus fuerzas, no en su capacidad, no en su sabiduría, no en su conocimiento, sino porque fue lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es el que habita en ti y es el que habita en mí hoy en día, mis amados. Pero ser lleno del Espíritu Santo no significa, mis amados, que esperamos como, ¿verdad? Venga el domingo para que vamos a orar. No. Esto no es algo que sucede, mis amados, cuando creemos o cuando necesitamos, cuando queremos experimentar algo emocional. No, nada de eso, mis amados. Esta llenura del Espíritu Santo de la que habla la Biblia significa morir a nosotros mismos para que entonces Él crezca en nosotros. Significa, mis amados, comenzar a vaciar mi vida de mis propios deseos, de mis propios pensamientos, de mi propia voluntad, para que entonces el Espíritu Santo empiece a llenar y a tomar control de mi mente, de mi alma y de mi espíritu. Entonces ya no son mis deseos, ya no son mis pensamientos, la manera en que vivo ya no es conforme a mi voluntad, es conforme al Espíritu Santo morando, viviendo, obrando en mi vida, mis amados. Entonces viene el día en que cuando alguna situación venga, mis amados, simplemente va a salir de lo que ya tenemos adentro, y ese es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Cuando se llegue el día, mis amados, de presentar defensa, el Espíritu Santo nos dará las palabras que tengamos que decir de acuerdo a la palabra que Dios ya ha sembrado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con valentía al grupo de líderes reunidos y expresó la verdad más importante de todas hasta el día de hoy. La salvación solo se encuentra en el nombre de Cristo Jesús. La salvación no se encuentra en nada ni en nadie, mis amados, solamente en Jesús. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo. En toda la creación, a lo largo de toda la historia, no hay religión, no hay ideología, no hay pensamiento, no hay ciencia, no hay persona, no hay movimiento que pueda darnos la solución al más grande de nuestros problemas, mis amados. Solamente a través de Cristo Jesús, las personas, la humanidad puede ser salva, dice Pedro, y dice la palabra del Señor. Jesús mismo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No se trata de una religión, no se trata de un título, del título de ponernos cristianos. Solamente es a través de hacer a Cristo Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas que podemos ser salvos. Pedro proclamó lo que probablemente esa es la verdad, mis amados, más ofensiva hasta el día de hoy. El decir que no hay otra manera, el decir que no hay otro camino, mis amados, es muy ofensivo para muchas personas. Porque muchas personas siguen creyendo que si tan solamente pueden vivir una vida moral correcta, o si tan solamente soy una buena persona, o si tan solamente sigo una religión, o si tan solamente voy los domingos a Crossroads. No es así, lamentablemente. Para muchos, solamente es a través de poner nuestra fe y nuestra confianza en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, mis amados. Él lo hizo por nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y solamente al poner nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él quién Él es y lo que Él ha hecho, entonces podemos ser salvos. Solamente es a través de Cristo Jesús. Pero número 2, proclamar a Cristo, mis amados, exige valentía y lealtad. Exige valentía y lealtad. Proclamar a Cristo podría ser una ofensa para algunos. Proclamar a Cristo puede ser salvación para otros, mis amados. Pero proclamar a Cristo exige valentía y lealtad. Podemos ver a Pedro hablando
contestando con valor y valentía. Pero ¿de dónde vino esa valentía? Ya lo vimos. No fue por sus fuerzas, no fue por su conocimiento. Esa valentía vino y fue inspirada a través del Espíritu Santo. No se trataba del título de Pedro, no era porque Pedro simplemente era un apóstol o el pastor. No se trataba tampoco por los títulos académicos que la persona tenía. No se trata de eso. Es más, estos discípulos, Pedro y Juan y todos los discípulos de Jesús, eran un don nadie, mis amados. No habían recibido una formación avanzada. Culturalmente, creo que lo enseñé una vez, habían reprobado el programa de discipulado, por eso eran pescadores. Porque los jovencitos de esa cultura, lo más deseado en esa cultura de entonces era ser parte de los que servían en el templo. O si algo en la cultura judía era de lo más digno, de lo más prestigiado, de lo que todos soñaban alcanzar un día, es ser parte del staff del templo. Hoy en día nadie quiere trabajar para las iglesias, pero en aquel tiempo todo el mundo quería trabajar en la iglesia. Y eso era el sueño de todos los jóvenes. Y el proceso era el siguiente, tomando un par de minutos para explicarlo. El joven cuando cumplía 12, 13 años, entonces ese jovencito ya había estado estudiando el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria, mis amados. ¿Por qué? Porque lo que querían es presentarse en una hilera de rabís, de maestros, para entonces ellos presentarse y mostrarles la pasión que tenían ellos por Dios y decirles el Torah de memoria. Y entonces estos rabís los veían y decían, bueno, sí, miramos que tú tienes algún potencial, vemos que sabes las escrituras, te vamos a hacer parte del programa para que entonces seas parte del templo. Ese era el sueño de todo joven. Pero cuando ellos se presentaban algún error o que el rabí veía que no tenía potencial, decía, no, tú no. Y entonces esos jóvenes, al ser rechazados del programa de rabís, lo que tenían que hacer es ir a aprender lo que el papá hacía, ya sea pescador o en la parte de agricultura o lo que sea, construcción o lo que sea. Y de ahí los encuentra Jesús, a estos discípulos, que algún día trataron de estar enfrente de los rabís y fueron rechazados. Entonces Jesús los toma y les hace sus discípulos. Él los había llamado, los había hecho sus discípulos. Y entonces ellos habían estado con Jesús, dice el texto. Déjame leerles el texto, del 13 al 22. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, vea esto, y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Vea eso, habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra de ellos. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. Estos son los líderes. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el nombre en quien se había realizado este milagro de sanidad que se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mis amados, estos hombres lo único que tenían es que habían caminado con Jesús. Habían pasado tiempo con Jesús.
Y Jesús sabía que el seguirle a Él y el llevar a cabo su misión no iba a ser fácil. Por eso les dijo en el primer capítulo de Hechos que esperaran hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Porque si hubiera sido por ellos, mis amados, sin la fuerza del Espíritu Santo, creo que todos estos hombres que fueron discípulos de Jesús hubieran regresado a hacer lo único que sabían hacer. Pero la valentía, mis amados, provino de una convicción que ellos tenían. La convicción de algo que ellos habían experimentado mientras caminaron con Jesús. Mientras miraron a aquel hombre, mientras experimentaron su muerte y también fueron testigos de su resurrección. A diferencia de los líderes religiosos, mis amados, ellos tenían convicción, no solamente conocimiento. Porque estos líderes religiosos que estaban juzgándolos, ellos tenían mucho conocimiento, ellos conocían el Antiguo Testamento, se lo sabían casi de memoria, lo enseñaban. Pero no se trata de simplemente conocimiento, mis amados, se trata de convicción, se trata de creer, no se trata solamente de leer y qué chévere las historias de este libro, se trata de que en tu corazón en verdad venga una convicción de parte del Espíritu Santo y tú creas y estés firme en quién has creído y por qué has creído lo que crees. No vienes a la iglesia, no vengas a la iglesia simplemente por venir, mis amados. No quiero que pierdas tu tiempo. Ten una convicción acerca de quién es Cristo Jesús en tu vida. Porque la valentía, mis amados, proviene de pasar tiempo con Dios. La convicción viene de la conexión en que tenemos tú y yo con Dios, de lo que experimentamos, no los domingos en este lugar, de lo que experimentamos cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Mis amados, usted ya me ha escuchado decirlo, lo que pasa en este lugar los domingos debería simplemente ser la explosión de lo que ha estado sucediendo ya en la vida de cada uno de nosotros con Cristo. Aquí no venimos a recargar como he escuchado muchos cristianos. Voy a recargar el domingo. No vengas a recargar. Lo que debería suceder aquí cada domingo, mis amados, debería ser simplemente el resultado del tiempo que hemos estado ya pasando con Cristo Jesús. Nuestra adoración simplemente es la expresión de toda la adoración que le hemos estado dando el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. La gente alrededor de ti realmente están viendo a Jesús en ti. ¿Qué es lo que la gente alrededor de ti está viendo en ti? ¿Hay evidencia de que estamos pasando tiempo con Dios? Ser un seguidor de Cristo, mis amados, es uno de los mayores regalos de Dios y es uno de los mejores llamados que podemos tener nosotros como humanos. Pero también, mis amados, déjeme decirle que ser un seguidor de Jesús es una de las cosas más peligrosas. Si en verdad quieres vivir con valentía y lealtad a Cristo Jesús. El mismo Jesús lo dijo. El que quiere seguir a mí, pero no me ama más que todo lo demás. El que quiere seguir a mí, pero no me ama más que inclusive más que su familia y más que sus amigos. El que quiera venir en pos de mí y no toma su cruz. Usted sabe lo que la cruz significaba: la muerte, persecución, tortura. Y Jesús dice, a menos que no estés dispuesto. Pero se nos ha vendido un cristianismo tan barato. Se nos ha vendido un cristianismo de que todo es color de rosa. El cristianismo, no te preocupes, Dios te va a bendecir si vienes al cristianismo. Se nos ha vendido un cristianismo barato, una gracia barata. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El ser cristiano, mis amigos, es uno de los llamados más espectaculares que puede existir. Es uno de los regalos más preciados que pueden existir. Pero no es fácil.
fácil, mis amados. Debemos estar dispuestos inclusive a sufrir por la causa del Evangelio y del nombre de Cristo Jesús. En estos momentos, mientras usted oraba hace un momento por la persecución de la iglesia, mis amados, la razón por la que oramos por la persecución de la iglesia es porque se ha levantado en estos momentos, mientras usted está aquí, en Nigeria y en el Congo, están matando, es un genocidio, están matando a aquellos que se dicen ser cristianos. Tanto que un grupo salió diciendo que su meta era matar a 33 cristianos por día, porque ese era los años que Cristo había vivido en la tierra. 33, si eso es verdad, 33 cristianos mueren hoy en Nigeria mientras usted y yo estamos aquí alabando al Señor. En la China, en estos momentos, mientras usted está bajo este aire acondicionado, que por favor me le suben un poquito, me le bajen, está muy caliente, pastor. Mientras usted está aquí en estas sillas acomodado, en la China muchos cristianos han tenido que irse a una cueva secretamente para poder tener un servicio para Cristo Jesús. En la China, si ellos se declaran libremente para proclamar el nombre de Cristo Jesús sin que el gobierno esté diciendo qué pueden y qué no pueden decir, mis amados, ese tipo de personas, ese tipo de cristianos son encarcelados. Mis amados, vivir y caminar bajo la voluntad de Dios es lo mejor, pero no necesariamente lo más seguro. Y como seguidores de Cristo debemos entender y tomar la decisión consciente de qué vamos a hacer con Jesús. O lo tenemos simplemente como el Aladino de la lámpara maravillosa que solamente está ahí para ayudarnos en nuestros problemas, o en verdad lo tenemos como el Señor de nuestras vidas. Muchos han han preferido dejarlo y no seguirlo precisamente por esto. Pero mis amados, hay una vida más grande que la de aquí y el ahora. Pedro y Juan, mis amados, vivían para el reino de Dios y no para su propio reino. Vivían para el glorioso futuro de la eternidad y no simplemente el presente, mis amados. Oh, que el Espíritu Santo nos ayude a vivir de tal manera que tengamos una perspectiva totalmente diferente que simplemente vivir el hoy y el ahora aquí en este lugar. Y esa manera de vivir, mis amados, solamente proviene del poder del Espíritu Santo, de pasar tiempo con Jesús, de realmente conocer quién es Él. Muchos cristianos simplemente desean el Espíritu Santo, como ya lo dije, cada vez que lo necesitan, como cuando necesitas poderes mágicos, ¿no? Pero no es así, mis amados. La vida en el Espíritu es simplemente el desbordamiento de nuestro caminar constante con Cristo Jesús en oración y en su palabra. Pasar tiempo con Jesús se trata de experimentarlo día a día, momento a momento en nuestra vida. Se trata de permanecer constantemente en Cristo Jesús. Y no caigamos en el error tampoco de decir, entonces quiere decir, pastor, que tengo que venir a la iglesia los lunes, los martes, los miércoles, a la oración, a los jóvenes, a esto. Mis amados, actividad no quiere decir madurez. Ven todas las veces que tú quieras a la iglesia, pero eso no quiere decir el cambio de tu vida. Eso no va a garantizar el cambio de tu vida. Cuando decimos de caminar con Cristo Jesús, mis amados, me viene a la mente la historia de María y Marta. Cuando Jesús dijo que iba a llegar a visitarles, Marta dijo, Jesús viene, vamos a preparar, vamos a la comida, hay que limpiar, hay que hacer esto. Y creía que estaba en lo correcto. ¿No era malo lo que estaba haciendo? Sin embargo, María simplemente se sentó a los pies de Jesús. Y el mismo Jesús le dijo a Marta, ella ha escogido la mejor parte. El propósito de las Escrituras es conocer a Cristo Jesús. Pero sin embargo, mis amados, nos acercamos a Jesús con nuestros propios intereses, intentando ver qué podemos sacar.
Me acuerdo, he escuchado historias donde he escuchado, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, pero sé que hay gente que abre las escrituras pensando, dice, Señor, háblame, ahorita estoy pasando por un problema o por una circunstancia, háblame, Señor, para saber cuál es la solución. Y abren la escritura de esa manera. La escritura no es para eso, mis amados. Las escrituras fueron escritas y se nos han dejado para conocer a Dios y su voluntad, para que entonces nosotros en obediencia alineemos nuestras vidas a eso. Las escrituras se tratan de conocer quién es Cristo Jesús. Cuando proclamamos a Cristo, mis amados, la sociedad, la cultura en que vivimos, la gente a nuestro alrededor, mis amados, créeme, lo que va a intentar callarnos, se va a burlar de nosotros. Vas a pasar quizás a través de vergüenza, inclusive quizás amenaza o violencia. En las últimas semanas han habido comunicados a todas las iglesias, incluyendo Crossroads, que necesitamos levantar nuestra seguridad porque parece que hay amenazas de violencia en contra de las iglesias cristianas. Mis amados, proclamar a Cristo exige valentía y lealtad. Cuando intenten callarte, tendrás que tomar una decisión: obedecer a Dios o obedecer a los hombres, o atemorizarte con los hombres. Juan y Pedro dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ojalá que esto sea cierto para la iglesia Crossroads, que no dejemos, no podemos parar de decir lo que hemos experimentado en la vida que Cristo nos da. Oh, mis amados, el día que eso suceda, seremos una iglesia de gran impacto. Nuestra lealtad en verdad traería gloria a Dios. Yo no sé si usted se fijó, ya hemos cubierto la mayoría de la historia de esto que pasó, pero en ninguna parte se ha mencionado el nombre de esa persona que fue sana. ¿Lo ha notado? No sabemos quién fue. ¿Sabe por qué? Porque no importa. Lo que importa es quién lo hizo. Fue Cristo Jesús. Cristo Jesús es realmente el centro de toda la escritura. Pero nadie puede realmente refutar un testimonio de una vida transformada. Nadie verá, mis amados, ni le importará si no vives con una firme convicción por el Señor. Pero el día en que tú tomes la decisión de hacerlo, entonces vas a tener oposición. Porque hay un conflicto entre Jesús y Satanás. Hay un conflicto entre Cristo y la cultura de hoy. Hay un conflicto entre los deseos de Dios y los deseos del hombre. Hay un conflicto entre la verdad de Cristo y la necedad del ser humano, mis amados. No te creas la mentira de que no podemos llevar nuestra fe a la esfera pública. Mis amados, en la cultura en que vivimos se habla de neutralidad, pero no hay, quiero que sepas que no hay neutralidad. Algo o alguien está influenciando a la cultura en que vivimos. Los valores de algo o alguien están moldeando continuamente la cultura en que vivimos. Algo o alguien está influenciando nuestras mentes, las mentes de tus hijos si están en escuelas. Es constantemente los libros que lees, la música que escuchas, lo que ves por televisión. Todo constantemente está moldeando, mis amados, los valores que tú y yo tenemos. No hay neutralidad, mis amados. Y nos han dicho a los cristianos muchas veces, y muchas veces nos la hemos creído, que no podemos decir nada. Y todos los demás sí. Todos los demás se puede hablar de todo en el aspecto público. Puedes hablar de todo lo que tú quieras, cosas políticas, cosas culturales, cosas de esto, ideologías aquí, ideologías allá. Oh, pero no vayas a hablar de Cristo porque es ofensivo. Mis amados, ojalá que los cristianos de hoy en día podamos ser como Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que estar dispuestos a hablar. Debemos aprender cómo hablar.
Debemos proclamar a Cristo con valentía y lealtad en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Y quiero decirte algo, quizás te va a costar algo. Quizás te va a costar algo, mis amados, el día que tú comiences a exaltar a Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo, Cristo Jesús vale la pena. ¿Qué nos va a costar, pastor? Bueno, es posible que en las escuelas te quedes sin amigos. Y una vez te lo digo, jóvenes que están aquí. Te van a hacer a un lado. En el trabajo nadie te va a hablar o quizás no te van a invitar a las reuniones sociales. Te van a comenzar a ver de menos. Te va a costar una mala mirada, un mal comentario, que se burlen de ti. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Jesús Cristo vale la pena. Porque no se trata, mis amados, solamente de lo que me cueste a mí, porque Jesús ya le costó todo. Él entregó su vida para que yo tenga vida. Y si Él dio su vida por mí, entonces mi vida le pertenece a Él. Voy a vivir entonces para Él, mis amados. Así es que te invito a que proclames con valentía y lealtad a Cristo Jesús en tu vida, en los lugares, en los diferentes lugares en que te mueves. Y número 3, proclamar a Cristo nos lleva a una vida de oración, o nos debe de llevar a una vida de oración. Termino con los últimos versículos. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, esta es la oración de ellos, vea. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Mis amados, después que fueron amenazados, o sea, después de que fueron encarcelados, después que fueron llevados delante de todos estos líderes políticos, religiosos y de la sociedad y puestos en medio para ser juzgados, para ser cuestionados, después de amenazarlos un par de veces, que no estuvieran predicando, que no estuvieran diciendo esas cosas, que no estuvieran hablando de Cristo, después de ser amenazados, mis amados, finalmente los ponen libres. ¿Cuál fue la respuesta a todo esto de parte de ellos? Para muchos hubiera sido el temor. Temor a los demás. Temor a lo que me van a hacer. Temor al que dirán. Temor al costo y perder algo. Temor a mi bienestar. Temor por aquellos inclusive que amo. Temor al futuro, temor al rechazo. Para estos discípulos, la respuesta fue una reunión de oración. Pero vea el tipo de oración. Porque este ejemplo de oración es la oración que marca la diferencia. Si queremos orar de manera que marque la diferencia, mis amados, necesitamos seguir los patrones bíblicos de oración. Oh, mis amados, muchas veces oramos y gracias a Dios por el Espíritu Santo, que gracias a Dios que Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda inclusive a pedir porque nosotros no sabemos cómo orar.
Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Pero la verdad, como cristianos sí deberíamos de aprender a orar. ¿Y cómo aprendemos a orar? Aprendemos a orar bíblicamente. No como yo pienso, no como yo quiera, sino como Dios quiere que oremos. Oh Dios, y mis hermanos, si queremos que nuestra oración haga la diferencia, en verdad necesitamos aprender a cómo orar bíblicamente. Porque con demasiada frecuencia nuestras oraciones, mis amados, se centran en nosotros mismos y no en Dios. Con demasiada frecuencia nos precipitamos a nuestras necesidades antes de tomarnos el tiempo de reflexionar en Dios, en quién es Él y darle la gloria que Él se merece, mis amados. Con demasiada frecuencia nuestras oraciones son débiles y dispersas porque pasamos más tiempo quejándonos acerca de nuestros problemas, acerca de nuestras circunstancias, acerca de lo que va a venir y lo que nos está pasando, que enfocarnos, mis amados, en la gloria de Cristo Jesús. Y en enfocarnos en cómo Dios puede usar aún esas circunstancias para su gloria y cómo puede usarnos a nosotros, inclusive en medio del problema. Oh, mis amados, necesitamos orar a la manera de Dios para verlo realmente obrar en nuestras vidas y nuestro alrededor. Lo primero que vemos en este pasaje que acabamos de leer, mis amados, es que ellos oraron en cualquier circunstancia. No oraban simplemente cuando las cosas estaban bien. No oraban tampoco cuando las cosas solamente estaban mal. Oraban en toda circunstancia, en todo momento. Estaban unidos, traía unidad, estaban juntos en oración. La oración debe ser el primer recurso de todo cristiano, no el último, mis amados. El proclamar a Cristo no solo nos conduce a la oración, pero debe conducirnos a la unidad, el buscarnos los unos a los otros para orar juntos. Y al juntos orar, como vemos en este pasaje, lo primero que ellos comienzan haciendo es reconociendo la soberanía de Dios. Ellos reconocen la soberanía de Dios sobre todo lo creado, sobre la creación. Dice, oh Dios, tú eres el Dios de todo lo creado, del cielo, del mar, tú lo creaste. Mis amados, ellos no están diciendo esto simplemente por decirlo. Ellos están reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Él lo creó y Él lo está sosteniendo, mis amados. ¿Qué significa eso para nosotros? Si Él puede crear y sostener todas las cosas creadas, ¿tú crees que puede sostenerte y cuidar de ti? Y luego no solamente reconocen la soberanía de Dios sobre todo lo creado, pero reconocen la soberanía de Dios sobre todo lo escrito en las Escrituras. Ellos reconocen que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido, está por cumplirse. Ellos lo reconocen. Oh, mis amados, si nosotros los cristianos supiéramos qué gran poder hay en eso, en orar a través de las Escrituras, en reconocer la verdad de Dios, que Él ha cumplido y Él va a cumplir porque lo ha dicho. Es importante orar a través de las Escrituras. Hay poder cuando oramos a través de las Escrituras. Cuando pienso en esto, mis amados, yo no sé a cuántos les gusta hacer un asado de vez en cuando. A mí me gusta asar. No soy el experto, por favor no diga el pastor Carlos o carne asada en la casa del pastor Carlos. No soy el experto, pero he aprendido algunas cosas. Y una de las cosas que hago con algunas carnes es que las dejo marinando. Las preparo algo, ¿verdad? Diferentes especias con diferentes ingredientes. Y entonces se lo pongo a la carne y lo dejo a veces por horas y a veces hasta un día antes. Y lo que ese proceso hace, mis amados, ustedes lo saben, no solamente le va a dar sabor a la carne, sino que lo que ese proceso hace es que empieza a quebrar los músculos de la carne para que entonces todas esas especies y todo ese sabor vaya hasta lo más profundo de la carne. Cuando usted la pone en el asador y entonces alguien la disfruta, puede sentir todos esos sabores. ¿Sí? ¿Se le antoja? La vida del cristiano en la palabra de Dios y en la oración debe ser de la misma manera. Usted no espera para el último momento para tratar de darle sabor a la carne. O sea, quizás va a agarrar un poquito, pero no va a ser igual.
entre más tiempo esté sazonándose la carne, entre más tiempo pase, más sabor y más penetrado va a estar eso. Entre más tiempo tú pases con Cristo Jesús, en su palabra, en oración, lo que sale de ti en tus oraciones, en la manera en que vives, simplemente va a ser el resultado de. Hay que permanecer constantes en la oración y en la palabra de Dios para que entonces nuestros corazones, mis amados, se alineen al corazón del Padre, para que en verdad sepamos y tengamos una dependencia de Él, para que en verdad entendamos sus promesas y bendiciones a través de su palabra, para permitir que Él obre en nuestras vidas, aún en las circunstancias, y para que su voluntad se haga y nosotros podamos entender esto, mis amados. ¿Queremos que nuestras oraciones marquen una diferencia? Reconozcamos la soberanía de Dios en la creación. Reconozcamos la soberanía de Dios en su palabra. Y reconozcamos la soberanía de Dios en la historia. Vea que Pedro inclusive saca cosas históricas. ¿Por qué? ¿Por qué habrá hecho esto Pedro? Simplemente no es simplemente, es para dejarnos saber a nosotros que si Dios es soberano sobre los grandes momentos de la historia, sin duda es soberano sobre cada circunstancia de nuestra vida. Debemos recordar en oración, mis amados. Y debemos recordar que la oración no solamente se trata de peticiones, como muchas personas lo hacen. No, en la oración debemos dedicar tiempo para alabar, exaltar a Dios, para adorar a Dios, para ir a través de las Escrituras. No es malo pedir, por supuesto que no. Pero cuando pedamos, si ya hemos exaltado a Cristo y Él es el centro y vamos a través de la Escritura, vamos entonces a poder formular de mejor manera cómo pedimos las cosas. Una de las cosas que me impacta de esta oración de la iglesia, mis amados, es que en ninguna parte aquí que de lo que leímos observamos, mis amados, que ellos están pidiendo juicio en contra de sus enemigos. ¿Lo vio usted? Yo no lo vi. En ningún momento dice: oh Dios, mira, te pedimos por Caifás, Señor, que trae juicio sobre él. Mira a los líderes religiosos. Jamás se pide para que Dios haga maldad a aquellos que los habían encarcelado, etcétera. Es más, yo no sé usted, corríjame por favor, pero yo no vi que ellos pidieran: oh Señor, y ahora protégenos, ahora que vamos a salir, que tu protección, Señor. Yo no lo vi tampoco. No vi que estuvieran pidiendo por protección. Tampoco vi que estuvieran orando: oh, y ayúdanos, si quieres que prediquemos el evangelio, ayúdanos. No están pidiendo por ayuda tampoco. En ninguna parte miré que estuvieran orando por ayuda. No piden por sabiduría tampoco. Simplemente le piden a Dios que tome nota y actúe conforme a su voluntad. Confían en Dios. Lo único que ellos le piden a Dios, mis amados, y esto voló mi cabeza cuando lo leí, lo único que le piden a Dios es que les ayude a continuar predicando la palabra de Cristo con valentía. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Mis amados, a veces como respondemos a las situaciones es más importante que la situación misma. Hay muchas veces que hay razones por las que Dios permite muchas veces que estemos en medio de una situación en nuestras vidas. Y entiendo que muchas veces va a ser nuestra propia elección o decisiones que tomamos, pero Dios permite que estemos muchas veces en circunstancias porque Él quiere que aprendamos algo, mis amados. Es más, muchas veces Él quiere transformarnos en medio de la situación o de la circunstancia en la que estamos pasando. Lo que quiere es que nuestra fe crezca
hacer un cambio en nuestro corazón. Y déjame decirte esto, me atrevo a decir que muchas veces Dios no va a cambiar nuestra situación, nuestro problema o nuestra circunstancia hasta que te cambie a ti. Dios no está tanto interesado en cambiar tu circunstancia. Él desea cambiar tu corazón, cambiarte a ti para que en verdad vengas a ser más como Él. Y me atrevo a decir que muchas veces Dios no va a cambiar la circunstancia hasta que tú empieces a hacer el cambio que Él desea que haya en tu corazón y en tu vida. Y entre más te resistas a ese cambio, más tendrás que soportar la situación y la circunstancia. Y entonces, pidámosle a Dios que haga solamente lo que Él puede hacer. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer, que Él está esperando que hagamos, que seamos obedientes y no las hacemos. No tiene sentido pedirle a Dios por cosas que nosotros podemos hacer. Los discípulos lo que le pidieron fue: Señor, danos la valentía para seguir predicando acerca de Cristo. Y oh Dios, y extiende tu mano, dijeron ellos, para sanar, realizar señales y prodigios milagrosos, porque eso, Dios, solamente tú lo puedes hacer. Hoy terminaron diciendo: Señor, y todo esto que sea en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes lo que es pedir en el nombre de Cristo Jesús? Ustedes han aprendido, o quizás han escuchado, que las oraciones de los cristianos terminan en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? O muchas veces aprendemos y ya es como una inercia automático. Como lo hemos oído, decimos: que no se te olvide en el nombre de Jesús. Pero no sabemos por qué decimos en el nombre de Jesús. Decimos en el nombre de Jesús porque, número uno, estamos reconociendo, al acercarnos a Dios, reconocemos que solamente es a través de Cristo Jesús que podemos acercarnos a Dios. Estamos reconociendo que es por la obra de Cristo Jesús que realmente podemos acercarnos a Dios con nuestra oración o nuestra petición. Cuando decimos a través de Cristo Jesús, estamos reconociendo que Él es el mediador entre nosotros y Dios. Cuando decimos en Cristo Jesús, expresamos que nuestro deseo es que Jesús sea honrado y glorificado a través de aquello que estamos orando, mis amados, y aquella situación que estamos pidiendo. Cuando decimos a través de Cristo Jesús, estamos pidiendo que su voluntad se haga hecha y no la nuestra. Y que todo lo que suceda a través de esa oración y esa petición, en verdad sea de agrado a Cristo Jesús y para gloria del Padre. Mis amados, la oración que marca la diferencia se preocupa por glorificar a Dios y no por nuestra propia comodidad. El texto termina diciendo que después que oraron, el lugar, dice, donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Dios les hizo saber que Él estaba presente a través de ese temblor. Es una representación de su presencia. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero otra vez, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, no fue un segundo Pentecostés, mis amados. No, lo que estaba sucediendo es que ellos estaban continuando, dejando a un lado sus deseos y quien ellos eran, para que Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo tomara aún más control de ellos. Y eso es lo que pasó. Fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban a Cristo con valor, valentía, lealtad. Eso es lo que ellos pidieron. Y eso fue lo que Cristo Jesús respondió. Lo demás es historia. Fue precisamente por acontecimientos como esos que ustedes están hoy aquí, que usted y yo estamos hoy aquí. El Evangelio continuó siendo propagado. Aquellos que conocen la historia de estos discípulos, todos ellos murieron de diferentes maneras. A unos les cortaron la cabeza,
A Pedro lo crucificaron boca abajo, a otros los cortaron por la mitad, a otros les echaron aceite caliente. Todos los discípulos de Jesús murieron por la causa de Cristo. Ya sea o ellos eran unos grandes tontos que creyeron una fantasía, o en verdad ellos estaban convencidos en qué habían creído. Y lo mismo necesitas tú decidir hoy. ¿En qué o en quién has creído? Y tomar la decisión de seguir viviendo un cristianismo nominal, por tradición, porque se siente chévere, o comenzar a vivir una vida para Cristo con convicción de no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa el costo, vamos a vivir nuestras vidas proclamando a Cristo Jesús. Ponte de pie, mis amados.